Bueno, mi gente, ¿cómo estamos? Nada, hoy noticia feliz. Las élites cubanas le están dando así, miren las nalgas, tan. Y no les gusta. Una causa que ellos no esperan, que son los que compran la deuda de los países, que son fondos buitres. Los fondos buitres se dedican a comprar la deuda a bajo coste. Es decir, A y B. A le compra a B, pero A no le paga a B. Y llega a C. Y le dice, espérate un momento, dame tú la deuda a mí, yo te pago. Y ya tú con A no tienes nada. Ahora es A con C. Ay, señor, me parezco a una ministra de España que no quiero nombrar. Pero nos olvidamos de una cosa. Que los fondos buitres, para que un fondo buitre te compre la deuda, el A tiene que estar de acuerdo. El deudor tiene que estar de acuerdo. Pero al parecer se le ha pasado ese pequeño detalle, sí. La demanda la interpuso la empresa CRFI Limited en Islas Caimán, como todas las empresas. Te voy a leer aquí, te pongo el vídeo de la televisión. Perdón, no quería insultar a las demás televisiones del planeta. ¿Cuántos bancos hay en Cuba? 1. ¿Cuántos partidos políticos hay en Cuba? 1. Igual huele un poquito a comunismo. La Superintendencia del Banco Central de Cuba informa que actualmente se desarrolla en Londres un procedimiento judicial ante el Tribunal Superior de Justicia británico. Y a ese no te lo saltas. Por una reclamación de recuperación de la deuda contra el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba. Un fondo buitre constituido por una sociedad mercantil offshore. Todos los fondos buitres son comunidades offshore. Comunidad, sociedad mercantil offshore. Todos. En Gran Caimán, Islas Caimán. Humberto López es una especie de periodista. El mentidor oficial. Y vamos a escucharlo. Sí, gracias. Buenas noches. En efecto, como se ha informado por la Superintendencia del Banco Central de Cuba, en los próximos días tendrá lugar una vista oral como parte de un proceso judicial a raíz de una demanda interpuesta contra el Banco Nacional de Cuba y el Estado cubano. La reclamación fue presentada a un inciso, Banco Nacional de Cuba, que lo dirigen los Castro. Vale, pero como ellos saben que no se pueden poner nada a su nombre, todo lo hacen a través del país de Cuba y de todas sus instituciones. Ante la Alta Corte de Justicia de Londres, Reino Unido. Vamos a buscar las esencias para entender este asunto. ¿Quién demanda al Banco Nacional de Cuba y al Estado cubano y por qué? Bien, lo hace un ente creado en Islas Caimán, que por sus características y su modo de actuación resulta ser un fondo. A ver, el ente que aquí trata de difamar al fondo buitre como si el fondo buitre fuera algo malo. No es ni malo ni bueno, es una cosa que existe. No ha sido en realidad nunca acreedor del país, ni lo es en este momento. El fondo buitre violó la ley cubana en materia de deuda soberana y las formalidades requeridas sobre la cesión de crédito. Mentiras. Recordemos que estamos ante el mentidero oficial de Cuba. Para que un fondo buitre compre la deuda de B, A tiene que estar de acuerdo y firmar. ¿Vale? Entonces no hay que, ¡ay, Albertito! ¡Ay, Albertito! ¡Ay, Albertito! ¡Albertito! Ojalá un día Cuba sea libre y te cojan. No te voy a decir más nada. Cuba alega además que los actos jurídicos realizados mediante el quebrantamiento de estas reglas son universalmente repudiados y carecen de valor legal. ¿Cómo carecen de valor legal, Albertito? ¿Cómo carecen de valor legal? Hijo mío, ¿cómo carecen de valor legal? Si todo está legalizado, todo de los fondos buitres, todo está legalizado, mi hermano, por el Banco Mundial, por el Banco Central Europeo, todo está legalizado. Que te compren deuda es lo normal. España no para de vender deuda, hermano. España no para de vender deuda y se la están comprando el Banco Central Europeo, mi hermano.
Entonces no diga que no, es que es ilegal. Perdonen que sea vehemente, pero coño, joder, es que tratan a uno de bobo, chicos. Porque una cosa lo que esta gente cuenta a su pueblo y otra cosa es la verdad. De los mercados para exigir su pago inmediato. ¡Pero págalo! De demanda judicial y así obtener ganancias extraordinarias. Sí, ¿qué tiene que ver? Eso es legal, eso es capitalismo, mi hermano. Produce efectos nocivos tanto para el Estado cuya deuda fue adquirida. Para el Estado cuya deuda fue adquirida. ¿Y por qué el gobierno o el Banco Central de Cuba no pagó los 72 millones a quien se los debía, mi hermano? ¿Por qué? ¿Por qué se demora y se demora? A mi carita, no me le mienta. Como también para las normales relaciones económicas internacionales, incluso para el país donde son nacionales o residentes, porque evaden al fisco. En este caso, ese ente deja de pagar impuestos al propio Reino Unido. Entonces, primera... Vamos a ver. Tú puedes hacer una empresa e inscribirla donde te salga de las pelotas en el planeta. Eso no es evadir dinero. Evadir dinero es lo que han hecho aquí los politicuchos de España. Como el canario, que era ministro, y todo el dinero que tenía que pagar aquí se lo mandó a Panamá. Eso es evadir impuestos. Pero si los impuestos de Islas Caimanes son casi inexistentes, es porque a Islas Caimanes le interesa que esas empresas offshore estén allí y generan miles de millones. Y es legal. Ese es el capitalismo, mi hermano. Pasa que tenemos que mentirle a la población cubana. Sin vergüenza, coño. Primer elemento, la demanda la interpone un fondo buitre. Su nombre oficial es CRFI Limited. Segundo aspecto, ¿por qué establecen la demanda? ¿Qué piden? ¿Qué alegan? ¿Porque no se lo pagan? Bien, dicen haber adquirido dos préstamos concedidos al Banco Nacional de Cuba. Eso significaría que son los acreedores y por tanto a ellos debería pagarse la deuda que se contrajo. ¿Cuál es el argumento que defiende Cuba en tanto? Bueno, que el ente que demanda no ha sido en realidad nunca acreedor del país, ni lo es. Si tú me debes dinero a mí siendo un país y tú no me quieres pagar porque Cuba no paga, no le pagó a la Unión Soviética, ni a Rusia, ni a China, ni a Europa le ha pagado. No la ha pagado nunca. Y este creía que podía hacer lo mismo. Y el fondo buitre le dijo a la empresa o al país que negoció los 72 millones de euros. Yo te lo pago y la deuda es mía. Bueno, pues que esto es 100% legal. Madre santísima, ¿qué le cuesta? En este momento, el fondo buitre violó la ley cubana en materia de deuda soberana y las formalidades requeridas sobre la cesión de créditos. No se entera. Cuba alega además que los actos jurídicos realizados mediante el quebrantamiento... Cuando dice Cuba alega, no es Cuba, no es la sociedad cubana, los Castro, ¿vale? Pero como a este le faltan huevos para ser un hombre, en vez de decir, los Castros dicen, no, Cuba no tiene deuda, porque el pueblo de Cuba está pasando hambre, miserable de mierda, sin vergüenza. Para entender la posición de Cuba es imprescindible mostrar algunos antecedentes. Venga. ¿Por qué el fondo buitre no es acreedor? Cuando el país contrajo esas deudas, estaba ya establecido en ley que para cederlas a otro acreedor, debía contarse en todos los casos con el consentimiento del Estado. Sea mentirosillo, ay que Albertillo, se te nota el culillo que lo tienes así, como la bandera de Japón, porque los Castro te están dando por todos lados. Exactamente, del entonces Comité Estatal de Finanzas, hoy Ministerio de Finanzas y Precios, y del Consejo de Ministros. ¿Esto qué significa? Significa que las entidades que prestaron el dinero a Cuba podían vender su posición de acreedores y que entonces otra entidad se ubicaría en su lugar. Pero para que eso ocurriera, repito,
Cuba debía mostrar su aprobación. Pero es que lo firmó. Manifestar que estaba de acuerdo con Es que si no, no se puede hacer. En las normas vigentes en nuestro país está regulado el procedimiento para evaluar esa solicitud. ¿A qué órganos corresponde decidir o no si se acepta ese cambio de acreedor? En el proceso de cesión de estas deudas a la entidad al ente que hoy demanda a Cuba, se produjeron importantes violaciones de lo acordado, que constituyen la esencia del por qué se afirma que el fondo buitre no fue ni es acreedor legítimo. Sigue mintiendo. Es acreedor legítimo desde el momento que tú, Cuba, gobierno de Cuba, dictadores de Cuba, firman. Eso es así, es obligatorio. Recordemos esto. ¿Por qué van a ir al Tribunal de Londres? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ellos lo hicieron mal, si los fondos buitres lo hicieron mal, ¿por qué? ¿Por qué? Los fondos buitres han denunciado al Banco Central cubano, al gobierno cubano, a Cuba, porque tienen papeles que demuestran que el gobierno cubano dijo, sí, yo te pago, tú no te preocupes que yo te pago. Como lo llevan haciendo 60 años, pues eso. No fue ni es acreedor legítimo. He aquí la verdad. Sí. Resulta que representantes de ese fondo buitre propusieron a funcionarios cubanos que tenían responsabilidades en el manejo de la deuda externa, actuar de forma contraria a lo establecido en las leyes vigentes, violar los procedimientos que se exigen para que el Banco Nacional de Cuba y el gobierno aprueben o no la cesión de la deuda. Como resultado de esa propuesta, actuaron de forma ilegal, elaboraron y entregaron documentos a los representantes del fondo buitre que supuestamente demuestran que el Banco Nacional y el Estado cubano estaban de acuerdo en ¿Lo ves? No mienta. Ahora decimos que es que los que firmaron no estaban autorizados. No. Eran del ministerio, pero no estaban autorizados. Pero firmaron. ¡Ay, papá! ¿Qué se coge primero a un comunista y un socialista que a un tontito? En fin. Para que el Banco Nacional de Cuba y el gobierno aprueben o no la cesión de la deuda. Como resultado de esa propuesta, actuaron de forma ilegal, elaboraron y entregaron documentos a los representantes del fondo buitre que supuestamente demuestran que el Banco Nacional y el Estado cubano estaban de acuerdo en que el fondo buitre fuera nuestro acreedor. Claro. La acción ilegal de estos funcionarios cubanos, funcionarios cubanos del Ministerio y del Banco Central cubano, pero no estaban autorizados, que va. Lo que pasa es que ahora tienen el agujerito el culo así, porque el fondo buitre se lo va a follar. Se los va a follar. Es que esta gente no sabe con quién está jugando. De forma dolosa, otros por negligencia, falta de atención y control, invalida la cesión. Invalida. Y esta posición el Tribunal Superior de Justicia británico de estas normas, de las normas cubanas, es que existen también convenios internacionales y disposiciones jurídicas en numerosos países que establecen un proceder similar. Los actos jurídicos realizados en virtud de una conducta corrupta carecen de validez jurídica. ¿Sabéis quién firmó la autorización? Que este desgraciado lo firmó Raúl Castro. En Cuba, el que tiene la autoridad para manejar el dinero es vigilado por los Castro. Cuando Cuba firma el consentimiento con la empresa SRFI, Fondo Buitre, como quieras llamarlo, lo firma Raúl Castro. Y trata de decir que no, es que no estaban autorizados, han sido cesados porque se han equivocado, porque no sé cuánto. Paga la deuda. Así de fácil. Porque de lo que tú digas no vale nada. Todo tiene que ser en papel. Entonces el fondo buitre os va a meter una follada así. Así. Aparte va a tener que pagar los gastos del juicio. Bueno, en fin. Se lo van a reventar. Y yo que me alegro. El comportamiento de los referidos funcionarios concitó una profunda investigación. Los resultados fueron puestos a consideración de los tribunales cubanos. Los responsables fueron sancionados en el marco de las leyes vigentes con apego.
fueron sancionados por el gobierno cubano. Recordad que el gobierno cubano es los Castro, familia de Castro. Vas a probar de tu propia medicina. Al debido proceso y cumpliendo los derechos y las garantías que sí, Albertito, concede que sí. la Constitución. El juicio de Londres tendrá como objetivo decidir si el fondo buitre es o no acreedor legítimo de Cuba. Es la Corte de Londres porque cuando se contrajo la deuda se acordó entre el acreedor original y el Banco Nacional de Cuba que este sería el tribunal para dirimir los conflictos que se suscitasen, atendiendo al prestigio, atendiendo a la tradición internacional que en estas materias posee ese órgano. Una sentencia favorable para Cuba no reconocería al fondo buitre como acreedor legítimo. No va a pasar. Una sentencia desfavorable implicaría continuar el juicio para debatir el fondo del asunto. Cuba está... Albertito, te van a reventar el ojete, a ti y a tus jefes. Y espero que un día Cuba sea libre y tú, por ser el mentiroso oficial de ese régimen dictatorial, te reviente en paz. Es lo único que te deseo. No deseo nada mal a nadie, pero tú estás mintiendo descaradamente, mi hermano. Tú estás mintiendo descaradamente. Pensar como un socialista es una estupidez. Nah. Mi gente, un besito muy grande. Tengo que recordarles que me han cerrado el canal. Tengo como 10 vídeos para subir. Pero no se puede hablar del aborto, no se puede hablar de cambio climático, no se puede hablar de prácticamente casi nada. Entonces, si queréis ir a mi canal de Telegram, por favor, estáis invitados. Si quieres suscribirte, te suscribes, es gratuito. Yo os pasaré toda la información que tengo, la paso por ahí, porque ahí no hay restricciones, como Twitter o YouTube. Y nada, un besazo enorme y gracias. Y a esto se los van a reventar, pero se los van a reventar. Esta gente no sabe con quién está jugando.